Apreciada tutora y compañeros, yo soy Aldo Camargo, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y pues hoy vengo a hablarles un poco acerca de lo abordado durante el semestre académico, de los diferentes temas en el pensamiento social y sociológico latinoamericano. Hoy vengo a hablar un poco acerca de lo que fue o es los siguientes conceptos, como lo son la colonialidad del poder, eurocentrismo, etnocentrismo, teoría de la subalternidad, teoría del desarrollo, del subdesarrollo. Pero bueno, empecemos con el surgimiento de lo que fue el pensamiento o el saber latinoamericano durante la época de la colonialidad. Pero principalmente, ¿a qué se refiere que fue la época de la colonialidad? Ciertamente la época de la colonialidad fue, históricamente hablando, un tiempo de conflicto, un tiempo en el cual la Latinoamérica se quiso o se postuló diferentes pensamientos o corrientes, las cuales pues llevaron a que Latinoamérica tomara por sí el querer recuperar todo aquello que ciertamente pues le pertenecía, como lo era su culturalidad, ya que durante este tiempo se quisieron o se violentó más bien lo que fueron su cultura, sus políticas, su economía. De igual manera, a nivel social se violentó todo lo que había, todo con el fin de imponer algo que no era propio, algo pues que realmente no pertenecía o no hacía parte de aquella Latinoamérica. Hoy en día pues ha sido mucho lo que ha cambiado esa Latinoamérica, por lo cual hoy debemos entender lo que se vivió durante aquella época. La teoría de colonialidad a lo largo del tiempo se presentó o fue una lucha de la hegemonía, una lucha, si se puede decir, objetiva y cruda, una lucha por recuperar pues la identidad social, aquello que se había pues perdido por la colonialidad. Entonces, siguiendo, surgieron diferentes y diversas teorías, las cuales a lo largo del tiempo llevaron a que la Latinoamérica fuese saliendo de lo provocado y yendo un poco más allá, todo con la intención de recuperar lo aparente perdido. De esto de la colonialidad del poder surgieron las diversas teorías, como la teoría del desarrollo, la cual pues generó gran coexistencia de estructuras productivas modernas en aquel tiempo. Por ejemplo, en la teoría del desarrollo hubo alta productividad en todos los campos, pero a la misma vez hubo en la teoría del subdesarrollo se empleó pues diferentes estructuras arcaicas que eran de bajo rendimiento. ¿Por qué hablo acerca de esto? Porque ciertamente esto fue parte del surgimiento
del resurgimiento de la América Latina de aquel tiempo, aquella América Latina que luchó, que buscó. Sigamos con la centralidad y periferia. Esto significa límites del desarrollo. En la centralidad pues hubo gran desigualdad con la América Latina, con la población. En aquel tiempo hubo deterioro de los diferentes términos empleados, pero también hubo gran creciente de inversión extranjera, producción nacional controlada. Y cuando hablamos de extranjerismo o usamos el término inversión extranjera, debemos entender que esto nos lleva mucho más allá, como por ejemplo el capitalismo, lo que comúnmente sabemos, entendemos, ¿cierto? Entonces pasamos a lo que es el capitalismo, y es ciertamente la extracción de capitales nacionales por parte de empresas extranjeras, lo cual también durante aquel resurgimiento de la América Latina se llevó a cabo, que quizás estaban empezando a nacer de nuevo, si se puede decir, y venían pues en su periodo, en su línea pues de aquel proceso, este tipo de políticas. Con la llegada del capitalismo, de la inversión extranjera, surgió algo en medio de todo esto, algo que América Latina había perdido, y era la existencia de una clase dirigente, lo cual generó un orden en aquel tiempo, pero que a su vez no era totalmente favorable para la Latinoamérica, lo cual esto a su vez generó imposibilidad de un desarrollo general, que era lo que buscaba la América Latina en aquel entonces. Entonces, sigamos con el eurocentrismo. En el eurocentrismo fue muy notorio la clasificación de la sociedad de acuerdo a la base de la idea, que era la raza. En la Latinoamérica antigua era muchísimo más importante pues lo que los caracterizaba a ellos o su culturalidad. No había desigualdad de raza a nivel político, social, económico, no había ninguno. Todo esto emergió con la llegada de los diferentes puntos, como la inversión extranjera y todas esas cosas. En el etnocentrismo, a su vez, se pensó o se consideró a la Latinoamérica como razas inferiores por parte de los colonizadores de aquel tiempo. Fue otro flagelo el cual la América Latina también vivió. En la colonialidad, lo que hubo en América Latina fue quizás un desastre o un desorden a nivel social, con las culturas y los pueblos indígenas a nivel general en América Latina, lo cual generó violencia que evitó que América Latina se reorganizara como tal, impidiéndole pues no seguir con su historia, sino con la historia de otros, con la parte cultural de otros. También hubo algo que se llamó hegemonía, que fue la relación insoluble del poder. Se puede decir que esto lo que realizó fue legitimizar pues el uso de las fuerzas por parte de las fuerzas dominantes, de carácter inhumano y destructivo hacia el sistema que se estaba prolongando o volviendo en aquel tiempo. Bueno, dejando un poco eso a un lado, pues podemos pasar a la construcción de un pensamiento más centrista, y esto viene de acuerdo a las escuelas sociológicas
latinoamericanas que cargan consigo pues los diferentes autores durante el siglo XX, por ejemplo, como lo fue Santiago Hidrofogel, como lo fue Raúl Prebisch, como lo fue Néstor García Calcini, Martín Barbero, Walter Mignolo, Daniel Mato, entre muchos otros más. Estos propusieron diferentes teorías de acuerdo a todo aquello que vivió la América Latina, y ciertamente debemos entender de que todo esto es lo que nos ha llevado el pensamiento de estos grandes pensadores, valga la redundancia, ha llevado a que la nueva América Latina pues se centre un poco más y viva lo que sucedió en el pasado y no se vuelva a repetir dicha historia. Aún en medio de todo este pensamiento realizado por todos estos autores y propuestos, aún seguimos viviendo en la colonialidad del poder. Por ejemplo, Walter Mignolo, refiriéndose a lo que fue la identidad, la subjetividad ciudadano y ciudadanía e industrias culturales, hizo un gran aporte, en el cual consistió en que, de acuerdo a las industrias culturales, decía que el control actual del conocimiento opera fundamentalmente en la economía. Demuestra la gran importancia que es la economía hoy a nivel general, que la economía es fundamental para poder ejercer o obtener algún control. De acuerdo, Walter Mignolo, refiriéndose pues al concepto de subjetividad, decía que era necesario o no era necesario un desmontaje de aquella matriz de pensamiento filosófico dominado a nivel general. Pero entonces, con todo esto y todas estas escuelas de pensadores a nivel general durante la década durante el siglo XX, en el cual la América Latina empezó un nuevo comienzo como tal, gracias a las obras de diferentes autores, como lo fue el argentino Federico Prebisch, el cual fue un gran pensador, el cual habló en sus numerosas obras acerca de la economía, de la política, del trabajo social, del fundamento del pensamiento estructuralista, que ciertamente habla sobre, refiriéndose a la CEPAL. Hay diferentes teorías, por ejemplo, a la que él se refiere en la teoría de la dependencia, que nos decía que la teoría de la dependencia era un conjunto de teorías que nos explican diversas dificultades, los cuales se encuentran en distintos países, de igual manera que nos hace un paralelo entre lo que es el centro y periferia, y nos da un punto acerca del sistema colonial que nos demuestra en que los recursos fluyen ciertamente de la periferia. Periferia y centro, por decirlo así, habla sobre el centro, que es el poder, y la periferia, que quizás son las masas, las multitudes, o quizás hoy entendemos como la pobreza en general. Raúl Prebisch, entre sus postulados políticos, nos habla sobre la economía y la política. De igual manera existen otras teorías, como
la que ya le hablé, que fue la teoría del desarrollo y subdesarrollo, la cual tiene como ponente principal a Osvaldo Zunkel, el cual nos dice que la teoría del desarrollo y subdesarrollo deben comprenderse como estructuras parciales, como estructuras fundamentales y claras y objetivas en nuestra sociedad. De igual manera, esto lo que dio fue paso la decolonialidad del poder a un nuevo pensamiento político, económico y social, de acuerdo al subdesarrollo que vivía la América Latina. De la misma manera surgió la teoría de la revolución, la cual hace referencia al ponente principal, que es Walter Mignolo. Y Walter Mignolo durante el siglo XX nos habla sobre que en Latinoamérica se inició un proceso de transformación política, económica y social, y que gracias a todo eso hoy nos permite poder ejercer un elemento como la democracia. Y podemos ver la gran importancia que tiene Walter Mignolo, en su obra El lado oscuro del Renacimiento, nos dice que hay un desquiebre